Tú al empezar. Señor, gracias, Padre Santo, por tu palabra, aquella que llena nuestras vidas profundamente, Señor. Te rogamos que tú nos hables por ella, que podamos escudriñarla, como ahí está escrito, Señor, que escudriñemos tu palabra, porque por ella vivimos, en ella, Señor, nos fundamentamos en cada cosa de nuestra vida. Enséñanosla por medio de tu Espíritu Santo, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos ya la segunda y última parte de este curso, Cómo estudiar la Biblia. Y la sección donde quedamos la última vez es trazando el reino literal de los cielos a través de la Biblia. Y creo que hemos explicado un poco, pero hagamos un repaso nuevamente, trazando el reino literal de los cielos a través de la Biblia. Eh, Recuerdan ustedes, hermanos, ¿no? Que hemos hablado de la diferencia entre ambos reinos, el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de Dios es espiritual, el reino de Dios es en este tiempo presente, es la iglesia, ese es el reino de Dios. Pero el reino de los cielos es literal, es físico, es terrenal también. Entonces, hablaremos del reino de los cielos. eh, en sus manuales dice, trazando el reino literal de los cielos a través de la Biblia. Así, un favor, sí, ábrele. ¿Encontraste la sección, Débora? Trazando el reino literal de los cielos a través de la Biblia. ¿Sí? Ya. Adelante, hermano, adelante. Sí, pase, pase. Adelante. Sí. Muy bien, entonces estamos allí en esta sección, ¿no? En primer lugar, dice, el reino de los cielos fue controlado originalmente por Lucero. ¿Quién? Ah, el hermano, ya ábrele, ábrele, sí. Ah, ya, está bien. Hermano, ¿cómo está usted? Buenas noches. Es- Hermano, trazando el reino literal de los cielos a través de la Biblia. Tienen que buscar en su manual esa parte. Trazando el reino literal de los cielos a través de la Biblia. Esa sección. Hermano Faustino, usted tiene esa parte, ¿no? Trazando el reino. Entonces, ya. Muy bien, muy bien. Ok. Entonces, ¿se acuerdan? Hemos visto la diferencia, ¿no? Un pequeño repaso. La diferencia entre ambos reinos. Bueno, en realidad ambos reinos llegan a ser un solo reino, lógicamente, porque el rey es uno solo, es Dios. Pero Dios en su sabiduría, en su soberanía, Dios puso esa diferencia entre los dos reinos. Uno es el reino de Dios, que es espiritual, es invisible y que pertenece al cielo. Am, es celestial su vocación, el llamamiento del reino de Dios, espiritual, invisible, y no es un reino terrenal, es un reino del cielo mismo, ¿no? Su llamamiento no es terrenal, el llamamiento del reino de Dios es celestial.
Sí, eso ahorita vamos a repasar esa diferencia, ¿no? Sí. Ah, ya. Tal vez. Ahí está, ahí está. Ya, como digo, repasamos. Dos reinos que desembocan en un solo reino, pero son manifestaciones diferentes de la manera como reina Dios en el universo. Uno, el reino de Dios, que fue al principio controlado por Satanás mientras no había pecado en él, en Lucero, en Satanás. Dios entregó un poder muy grande a Lucero, es decir, cuando aún no había pecado. Satanás no fue creado en pecado, recordamos eso, ¿no es cierto? Dios no creó a nadie en estado pecaminoso, no. Todos los ángeles que Dios creó y las personas como nosotros, no las creó Dios como pecadores. Satanás no fue creado en pecado. Satanás era un ser muy poderoso, santo, perfecto, pero él, por su misma voluntad, por su propia voluntad, se lanzó a la soberbia y se lanzó a querer ocupar el trono de Dios en el cielo. Y ese fue el pecado. La soberbia de Satanás lo llevó. La grandeza que él tenía, con la cual Dios le había creado, lo llevó a jactarse de esa grandeza y lleno de soberbia. Dijo, ¿no? Está ahí en la Biblia, subiré a lo alto en los lugares de Dios, allí me sentaré. Entonces Satanás cayó en pecado. Después de eso, el reino de Dios fue entregado en la creación de Adán. Adán recibió ambos reinos, el reino de Dios espiritual, invisible, y también Adán recibió el reino de los cielos, los dos, ¿no? Los dos juntos, antes del pecado. Pero cuando Adán cayó en pecado, el reino de Dios desapareció del mundo completamente. Y el reino de Dios ya no volvió a manifestarse hasta qué momento. ¿Recuerdas, hermano Mario? Hasta la venida de Cristo recién, ¿no? Viniendo Cristo al mundo, recién se vuelve a manifestar el reino de Dios, espiritual e invisible y celestial. Mientras tanto, todos esos miles de años, entonces el reino de Dios, no el reino de los cielos, el reino de Dios estuvo ausente completamente del mundo hasta que vino Cristo, ahí recién. Y llegando el Señor Jesucristo, otra vez, Él ofrece ambos reinos, ambos reinos. El reino de Dios, que llegó a ser la iglesia, que somos nosotros, Él le ofreció los dos reinos, el reino que está en el corazón de los hombres, invisible y espiritual, y eso es la iglesia. Pero también el Señor Jesús ofreció un reino visible, que es el reino de los cielos, el reino de los cielos. Ese es el reino visible. ¿Qué significa eso? Porque hay una diferencia. El reino de los cielos significa un gobierno como los que conocemos en este mundo. Todos los reyes históricamente gobernaban en un trono, ¿no? Tenían un gobierno soberano sobre una nación, ocupaban un trono y era un reino político, entre comillas, ¿no? Y también era un gobierno en el aspecto económico, en el aspecto de la sociedad, de la marcha de cada ciudadano, etcétera. Era un gobierno tal como conocemos cualquier gobierno de este mundo. Entonces, el reino de los cielos es ese reino visible y terrenal, político, si se puede llamarle así, un reino político. El Señor Jesús trajo, cuando Él vino a este mundo, los dos reinos juntos, los dos.
Ahora miren, acá hay una equivocación, para eso estudiamos, ¿no? En muchas ocasiones se ha enseñado lo siguiente, que el Señor Jesús, la primera vez que vino al mundo, Él estableció y dejó para los hombres el reino invisible, que es el reino de Dios, que es un reino espiritual. O sea, se ha enseñado así, que Él en su primera venida dejó el reino de Dios espiritual e invisible. Y en su segunda venida recién traerá el reino de los cielos, o sea, para sentarse en un trono, su trono en Jerusalén, para reinar políticamente, otra vez entre comillas, políticamente, para reinar políticamente en el mundo entero. Entonces, ahí hay una equivocación. ¿Cuál es la equivocación? De pensar que en su primera venida Jesús trajo el reino invisible que es la iglesia, y en su segunda venida Él traerá recién el reino político y visible en su trono en Jerusalén. Esa es una equivocación. ¿Por qué? Cuando el Señor Jesús vino, Él no solamente trajo el reino de Dios, que somos nosotros, Él trajo también el reino de los cielos. Él ofreció ambos reinos. Y según las profecías de la Biblia, Él tenía que ser recibido por su nación, la nación santa de Israel. Lo iban a recibir, ¿no? Se supone, lo recibirían como rey y él comenzaría a reinar en los dos aspectos. No solamente el aspecto espiritual del reino de Dios, sino en ambos aspectos. Él reinaría en el corazón de los creyentes, que es el reino de Dios, y también reinaría, estaba programado para reinar también, sentarse en su trono en Jerusalén, liberar a los judíos de la opresión romana y establecer el Señor Jesús su reino político, siempre entre comillas, o sea, no en el mal sentido, ¿no? Establecer su reino político en el mundo entero. ¿Ve? Entonces, no es cierto que en su primera venida Él solamente trajo el reino de Dios, eso no es cierto. Él trajo los dos reinos juntos. Ahora, ¿por qué no se estableció su reino, el reino de los cielos, en su primera venida? Por el rechazo de Israel. Esa fue la razón. Pero el Señor preparó su reino para ese momento, no para después de 2000 años en su segunda venida. No, Él ofreció el reino suyo a Israel, tanto el reino en los corazones de los hombres, que es el reino de Dios, como también simultáneamente su reino visible, terrenal y político. Los dos reinos Él trajo hacia Israel. Ahora, Israel lo rechazó, lo aborrecieron y lo mataron. Entonces, cuando eso sucedió, el reino de los cielos quedó postergado. No porque no fue el plan de Dios, sino porque los hombres rechazaron ese reino de los cielos que estaba trayendo el Señor Jesús. Es decir, Israel, ¿no? Porque el plan de Dios, no olvidemos, estuvo concentrado en Israel, no en los gentiles. El plan de Dios funcionaba por medio de su nación Israel allí. Y su nación santa, Israel, rechazó el reino de los cielos y también rechazaron el reino de Dios. Entonces surgió lo que es la iglesia a partir de ahí, que es el reino de Dios, la iglesia, ¿no? Ahora, usted me estaba preguntando, hermano Luis, sobre el reino de los cielos en el milenio. Entonces, ahorita vamos a ver exactamente la pregunta de usted, ¿ya? Trazando entonces el reino literal de los cielos a través de la Biblia. Recordemos, ¿qué significa el reino literal el reino de los cielos? Hermano Faustino, ¿cómo se manifiesta este reino de los cielos? Eso, políticamente hablando, económicamente hablando, geográficamente hablando, socialmente hablando, como cualquiera de los gobiernos que hay en este mundo, como cualquier rey o como cualquier presidente que gobierna una nación. Eso es el reino de los cielos. Pero el reino de Dios es diferente. El reino de Dios, que somos nosotros, es un reino en el corazón de las personas.
Mientras tanto, el reino de los cielos es un reino externo. ¿Ve? Toca los aspectos externos, la economía de las personas, el aspecto social de las personas, el comportamiento externo de las personas. No se dirige directamente al corazón. En cambio, el reino de Dios es invisible, espiritual, es en el corazón de los creyentes. Ahí está la diferencia, ¿no? Muy bien, entonces ustedes tienen ahí en sus manuales, ¿no? Trazando el reino literal de los cielos a través de la Biblia. En primer lugar, el reino de los cielos fue controlado originalmente por Lucero. Uno. El reino de los cielos fue controlado originalmente por Lucero. Es decir, mientras no estaba en el pecado allí, ¿no? Fue controlado originalmente por Lucero, que después llegó a ser Satanás, el diablo. Veamos un poquito lo que dice Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. ¿Ok? Ahora, ¿cómo comienza este capítulo, Ezequiel 28? Comienza diciendo, y fue palabra de Jehová a mí diciendo, hijo del hombre, di al príncipe de Tiro. Y una de las características de las escrituras proféticas es su doble referencia. En los libros proféticos hay casi siempre doble referencia. Un ejemplo que no es de Ezequiel, pero es un ejemplo de lo que es doble referencia. En Isaías está la profecía del nacimiento del Señor Jesús, ¿no? Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía del nacimiento virginal de Cristo tiene doble cumplimiento. ¿Por qué? No lo examinamos ahorita, pero si ustedes lo examinan, su primer cumplimiento no era la Virgen María, era la esposa de Isaías, o una doncella que iba a ser la esposa de Isaías, la que tendría un hijo. Entonces, su primer cumplimiento fue ella. Y la señal de que el niño que nacería de ella, antes que el niño pudiese, antes que el niño aprenda a hablar, la tierra de dos reyes que amenazaban a Israel iba a ser, perdón, esa tierra de dos reyes que amenazaban a Israel iba a ser conquistada. Entonces, cuando la Biblia dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, su primer cumplimiento no fue la Virgen María, sino la que iba a tener hijo con Isaías. Su primer cumplimiento también se le llama cumplimiento cercano. El segundo cumplimiento, porque, como digo, las profecías casi siempre tienen doble cumplimiento, un cumplimiento cercano, otro cumplimiento lejano. El segundo cumplimiento, o sea, cumplimiento del lejano, de la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, es el Señor Jesús, por supuesto, ¿no? ¿Ve? Entonces hay un doble cumplimiento en las profecías. Otro ejemplo, capítulos 2 y 3 de Revelación, o sea, de Apocalipsis, 7 iglesias locales de la región de Asia. ¿En qué tiempo? En el primer siglo. Su primer cumplimiento es el mensaje que Dios le da a cada una de las 7 iglesias locales de ese momento, del tiempo de Juan. Ese es el cumplimiento cercano. Pero el cumplimiento lejano, el segundo cumplimiento, es que cada
una de esas 7 iglesias es una etapa histórica, o sea, es una profecía. 7 etapas de la historia de la iglesia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, etcétera. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces las profecías tienen un doble cumplimiento, un cumplimiento lejano, perdón, un cumplimiento cercano y después un cumplimiento lejano. En este caso de Ezequiel hay 2 cumplimientos. Uno es en cuanto al príncipe de Tiro, porque ¿cómo empieza Ezequiel 28? Versículo 2, hijo del hombre, di al príncipe de Tiro. No dice dile a Satanás, ¿no es cierto? Sino di al príncipe de Tiro. Pero cuando examinamos el resto de los versículos, nos damos cuenta que es una referencia a Satanás mismo. Entonces, ahí se aplica. La primera referencia es al príncipe de Tiro, un personaje histórico en el tiempo de Ezequiel. Pero la segunda referencia es al diablo. ¿Ve? Entonces ustedes deben saber eso, que una característica primordial de las escrituras proféticas, ahora, no todo en la Biblia es profético, ¿no? Pero cuando son escrituras proféticas, así como aquí en Ezequiel, una característica principal tiene doble cumplimiento. Primer cumplimiento, el rey de Tiro, ¿ok? El príncipe de Tiro. Segundo cumplimiento, Satanás mismo. Entonces vamos a leer. Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así dijo el Señor Jehová, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios, en el asiento de Dios estoy sentado en medio de las mares, siendo tú hombre y no Dios, y pusiste tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, nada hay oculto que a ti sea oculto. Y ahora seguimos un poquito más adelante hasta el versículo 11. Y fue palabra de Jehová a mí diciendo, Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y decirle haz. Así dijo el Señor Jehová. Tú sellas la suma, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, sardo y topacio, diamante, turquesa, onix y berilo, zafiro, carbúnculo y esmeralda y oro. Las obras de tus atambores y de tus pífanos estuvieron apercibidas en ti el día que fuiste creado. Y este es Satanás mismo. ¿En dónde estuvo Satanás al comienzo? En Edén, en el huerto de Dios, allí estuvo. En el día de tu creación, dice, ¿no? El día que fuiste creado. Luego, verso 14, tú querubín grande que cubre, y yo te puse en el santo monte de Dios. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego anduviste. Acabado eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea, era un personaje, un ángel santo, perfecto, poderoso, pero sin pecado cuando Dios lo creó. Él se lanzó al pecado, él mismo. Acabado eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y yo te eché del monte de Dios y te eché a mal de entre las piedras de fuego, oh querubín que cubre. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió,
y te puse en ceniza sobre la tierra en los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron en los pueblos se maravillarán sobre ti. Conturbado fuiste y nunca más serás para siempre. Es una referencia al diablo mismo. También hay otro capítulo en Isaías 14, no vamos a leer todo pero hay otro capítulo más que es Isaías 14, ¿no? Acerca de Satanás. Entonces, Satanás con el pecado perdió el reino de los cielos. Lógicamente, Dios le quitó ese dominio. En segundo lugar, fue comisionado Adán después de la caída de Lucero. Número 2. El reino de los cielos fue comisionado a Adán después de la caída de Lucero. Bueno, tiene varios nombres el diablo, ¿no? Pero su nombre al comienzo fue Lucero, Satanás, después llamado Satanás, el diablo. Adán recibió la comisión sobre ambos reinos, el reino espiritual, que es el reino de Dios, y también, juntamente con eso, el reino de los cielos, su dominio sobre la tierra. Ahora, cuando Adán pecó, no perdió su dominio sobre la tierra, sino que lo que perdió Adán perdió completamente el reino de Dios, ¿no? El reino espiritual perdió completamente. Y como ya vimos hace un ratito, el reino de Dios desapareció del mundo y no volvió hasta que Cristo vino al mundo, el reino de Dios, el reino espiritual. Pero el reino de los cielos no desapareció, a pesar del pecado, no desapareció. El número 3, el reino del gobierno de la tierra, es el reino de los cielos, ¿no? El gobierno de la tierra pasó a través de los hijos de Adán hasta llegar a Noé. Pasó a través de los hijos de Adán hasta llegar a Noé. ¿Qué significa esto? Cuando Adán pecó, no perdió completamente el reino de los cielos, todavía continuó en el dominio de la tierra, Adán, ¿no? Si bien es cierto que ya no era el reino original y perfecto, ya no era, pero no fue quitado el reino de los cielos. El reino de Dios sí fue quitado del mundo completamente, pero el reino de los cielos no fue quitado. Adán continuó con el dominio de la tierra, si bien es cierto, de una manera bastante imperfecta por causa del pecado, pero el reino de los cielos no desapareció. ¿Ve? Lo que desapareció fue el reino de Dios, espiritualmente hablando, pero el reino de los cielos continuó en manos de Adán y pasó a través de los hijos de Adán hasta llegar a Noé, el reino de los cielos. Luego, después de eso, eh, recordemos una cosa, ¿no? ¿Qué le dice Dios a Adán en el momento de la creación?
llenad la tierra y señoreadla, sojuzgad en la tierra, en las aves, en los peces, etcétera. Ahora, ¿qué le dice Dios a Noé cuando ha desaparecido la primera humanidad? Con el diluvio desapareció toda aquella humanidad. Y nuevamente empieza otra vez la humanidad con Noé y sus tres hijos. Entonces ellos salen del arca, veamos Génesis capítulo 9, ellos salen del arca y Dios hace un pacto también allí con ellos. Génesis capítulo 9 dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y díjoles, fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Que viene a ser exactamente lo mismo que Dios le dijo a Adán, igualito, igualito, ¿no? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominar la tierra, ¿ve? Es lo mismo. Entonces, eso es el reino de los cielos. Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra y en todos los peces de la mar. En vuestra mano son entregados, etcétera. Así que el reino de los cielos pasó hasta llegar a Noé. Número 4. Ahí tienen ustedes también en sus notas. A Noé se le dio, después del diluvio, la misma comisión de Adán. La misma comisión de Adán. Y eso significa el reino de los cielos, el dominio sobre la creación, con la excepción del reino espiritual. Con la excepción del reino espiritual. ¿Y cuál es el reino espiritual? ¿Ah? Se le dio a Adán el reino de Dios, es el reino espiritual. Pero ya no, el reino de Dios había desaparecido, ¿no? A Noé se le dio después del diluvio la misma comisión de Adán, con la excepción del reino espiritual, porque el reino espiritual, que es el reino de Dios, ya no, solamente el reino de los cielos. Borramos esta parte, borramos, ¿no? Porque está en sus notas, ahí lo tienen en sus notas, es el mismo bosquejo. Seguimos. Entonces, y el gobierno de la tierra pasó desde Noé a Abraham. Ese es número 5, creo es, ¿no? El gobierno de la tierra pasó, ah, eso, pasó de Noé a Abraham, ¿no? Eso es, a través de la línea de Sem. O sea, de uno de sus tres hijos, ¿no? A través de la línea de Sem. No a través de los otros, sino a través de la línea de Sem. Ahora, nosotros vemos que esa sucesión del reino de los cielos, que también se le podría llamar el gobierno de la tierra, ¿no? Es lo mismo, el reino de los cielos. O sea, significa gobernar la tierra. Esa sucesión pasó desde Noé hasta Abraham.
a través de la línea de Sem. Pero recordemos, hay una sucesión en cada generación. Hay un hombre de Dios en cada generación. Está Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero no por Cam, tampoco por Jafet. El reino de los cielos pasó a través de Sem. Y luego sigue Sem, Arfajad, Lud, Aram, cada uno de los personajes de cada generación, numerosas generaciones, ¿no? Hasta llegar a Abraham. Sí, pues los semitas, exactamente, sí. Los semitas, a través de la línea de Sem. Sí. Antisemita dicen, ¿no? Los enemigos de los judíos le llaman antisemitas. Después también siguió transcurriendo el reino de la tierra. Siguió pasando a los hijos de Abraham, ¿no? Después de Abraham, Isaac, Jacob y Judá. Ahora, los hijos de Jacob eran 12, pero ¿por qué a Judá? ¿Por qué a Judá? Los primeros hijos de Jacob fueron, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, y recién el cuarto hijo es Judá. Miren, ¿por qué si los hijos de Jacob eran 12 hijos, por qué el reino de los cielos solamente pasó a través de Judá? ¿Por qué? Miren el principio de la justicia de Dios. Cuando Dios hace ese pacto con Abraham en Génesis 15, Dios le dice, ten presente que tu descendencia será extranjera en tierra ajena y serán esclavos 400 años. Y recién después de 400 años yo les entregaré la tierra prometida. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos. Dios dijo, estos amorreos cometen grandes maldades, pero yo les voy a tener paciencia 400 años más. Miren la paciencia alargada de Dios. Sus maldades son grandes, pero les voy a tener paciencia 400 años más. Después de 400 años no tendré más paciencia con estos amorreos, no más. Les quitaré su tierra y la daré a tu descendencia, a la descendencia de Abraham. Miren el principio de la justicia de Dios. El reino de los cielos debía pasar, bueno, en este caso tampoco pasó, eran dos los hijos de Isaac, ¿no? Jacob y Esaú, pero Esaú siempre fue desobediente, ¿no? Entonces el reino de los cielos pasó no a Esaú, sino a Jacob. Luego, de los 12 hijos de Jacob, ¿por qué a Judá? ¿Por qué no al primogénito, que era Rubén? Eso, Rubén dice, se acostó con una de las concubinas de su padre. Y eso fue el motivo que Dios no le permitió recibir el reino al primogénito Rubén. Simeón y Leví cometieron un crimen grande contra los moradores de la tierra de... Sí, había violado, había deshonrado a su hija Dina, ¿no? Y estos, los moradores de este pueblo, Simeón y Leví, los mataron a todos a filo de espada, a todititos los mataron. Y eso Jacob les dijo, esa ha sido una maldad grande. Ustedes no han debido cometer semejante asesinato. Y fue por eso que Simeón no recibió, el segundo no recibió el reino, Leví tampoco. El siguiente, el cuarto hijo era Judá. Entonces recién es Judá el que recibe el reino de los cielos. Ahora recordemos una cosa. David era
el rey David de la tribu de Judá. ¿De qué tribu era el Señor Jesús? De la tribu de Judá. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo Dios le quita a él por causa de su pecado? Y a él también, y a él también. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, recién al cuarto hijo. Y Judá recibe entonces a través de él el reino. Ahora, las otras tribus se quejaban de Judá, no, que hasta cuándo el reino está en manos de una sola tribu, se quejaban ellos, pero siempre olvidaban el principio de la justicia de Dios. Dios no le dio el reino a las otras tribus, Dios se lo entregó a Judá. Y en las últimas palabras de Jacob, dice Jacob, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, hasta que venga el Mesías, en esta tribu. Es asombroso siempre lo que Dios hace. Y cuando Dios bendice a Israel, llega el momento de la prueba suprema de Abraham, ¿no? La prueba más grande de obediencia que nunca ha habido. Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo en sacrificio, a tu primogénito. ¿Y qué hace Abraham? Obedece, de inmediato obedece. Y cuando ya el ángel de Jehová dice, lo detiene su mano, porque él ya iba a degollar a su hijo. Y Dios le detiene, dice, ahí no más, ya no, ahí no más, Abraham. Porque ya conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Y luego Dios le hace un juramento en ese momento Dios le hace un juramento. Veamos Génesis 22. Génesis 22, versículo 15. 22:15, ¿ok? Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham la segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dijo Jehová, que por cuanto has hecho esto, que no rehusaste a tu hijo, a tu único, que bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la ribera de la mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esa es la razón por la que Dios bendice a Israel. Ahí está. Por cuanto obedeciste a mi voz. No es que a Dios se le ocurrió, voy a bendecir a Abraham porque se me ocurre. Es por la obediencia de Abraham. Por eso es que Dios le dice a Abraham, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Hay una razón. Y la razón es la obediencia suprema de Abraham. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo es? Siempre, Dios es justo, siempre en todas las cosas. Sí, así, así pues, sí, eso, eso ahí, sí, eso, ¿no? Ah, ya, no, en ese caso no, no, porque más bien parece, toda esa oscuridad parece indicar la larga esclavitud de Israel, ¿no? La oscuridad en opresión, en esclavitud, parece que indicara ese periodo tan terrible de Israel. Pero no fue porque se quedó dormido, ¿no? Eso no. Entonces, miren cómo es la mano de Dios, ¿no? El reino de Dios pasó a Isaac, de Abraham, desde Noé hasta Abraham, luego a Isaac,
a Jacob y a Judá, y no a los otros, sino a Judá. Después de eso, ¿qué más? El reino de los cielos estuvo completamente vigente. El reino de los cielos estuvo completamente vigente. Eso es, en el Antiguo Testamento. Eso, ¿no? En el Antiguo Testamento. Eso, con la nación de Israel bajo David y Salomón. Esa fue, digamos, ese fue un periodo de la plenitud del reino de los cielos, a pesar de la presencia del pecado, a pesar de eso, pero el reino de los cielos, imperfecto, porque el pecado produce que no sea algo perfecto, pero fue el reino de los cielos. Entonces estuvo vigente en el tiempo del Antiguo Testamento. Miren, no en otros países, fíjense, ¿ah? El reino de los cielos le fue entregado primero a Adán, después en su descendencia a Noé, el único varón justo que dice la Biblia. Después de los tres hijos de Noé, le es entregado el reino de los cielos a Sem, no a los otros. De Sem va pasando hasta Abraham, en cada generación un hombre de Dios. Y de Abraham a Isaac, y de Isaac a Jacob, y de Jacob a Judá. Y luego, claro, la descendencia de Israel, ya cuando era un país completo, la tribu de Judá es la que asume el reino. Y este reino de los cielos estuvo vigente en su plenitud, diremos así, ¿no? No en otros países. El reino de los cielos no estaba en otros países ni naciones, sino estaba en la nación de Israel, bajo David y Salomón. Después de eso, no, ahora no. Ahorita vamos a examinar por qué. Ya no está en manos de Israel el reino, ya no. ¿Qué sucedió? Israel perdió el reino porque ellos rehusaron funcionar con la ley de Dios como una teocracia. Israel perdió el reino de los cielos, porque, eso, gracias, porque ellos rehusaron funcionar con la ley de Dios, ¿no? Como una teocracia. Como una teocracia. ¿Qué significa teocracia? Que es gobierno de Dios, o que teo es Dios, ¿no? Y gracia, el gobierno de Dios. ¿Qué significa democracia? ¿Mm? El gobierno del pueblo. Uno de los más grandes errores del tiempo actual en el mundo entero es la democracia. Y eso ya lo hemos explicado antes, ¿no? En realidad es un engaño bien terrible el concepto de la democracia. ¿Por qué?
Hermano Faustino, ¿usted recuerda por qué decimos que la democracia es un terrible engaño? Ese es el error, que ponen al pueblo como la suprema entidad. La suprema entidad es el pueblo en la democracia. Y ese es un engaño muy bien disfrazado. ¿Por qué? El concepto de la democracia es, no gobierna el gobernante, gobiernan los gobernados, gobierna el pueblo. Ese es el concepto de democracia, gobierna el pueblo. Y porque siempre hay dos, ¿no? La autoridad, sea quien sea, buena o mala, pero hay una autoridad y están los gobernados, o sea, el pueblo. Entonces la democracia dice, no gobierna la autoridad, gobiernan los gobernados. Y si yo aplico democracia en mi hogar, entonces en mi hogar van a gobernar mis niños, mis hijos van a gobernar mi hogar. Yo no, yo soy la autoridad, pero la autoridad no gobierna, gobierna el pueblo. En el caso de una familia, ¿quién es el pueblo? Los hijos, los niños. Ellos son el pueblo. Entonces, según la democracia, si aplicamos democracia en el hogar, los que gobiernan son los niños, no el papá. ¿Se dan cuenta que es un engaño gigante es eso, el de la democracia? No gobierna la autoridad, gobiernan los gobernados. Ahora, eso no quiere decir que la voluntad de Dios es que exista un tirano, que él haga lo que le dé la gana. Eso no es la voluntad de Dios, la existencia de un tirano de ninguna manera. Pero la democracia encierra un engaño bastante grande. Y viene, bueno, viene desde las épocas de Grecia, la democracia antigua, pero más que nada se consolidó en el tiempo de que los filósofos ateos, ¿no? Que fueron los padres de la Revolución Francesa. Voltaire, Rousseau, todos ellos, varios otros. ¿Cuál fue el lema de la Revolución Francesa? El gobierno del pueblo y por el pueblo y para el pueblo. ¿Y qué dice Romanos 11, 26? Romanos 11, 26, 36. ¿Qué dice ahí? Que todas las cosas son de Él, o sea, de Dios, y son por Dios y son para Dios. Y da la impresión que los ateos estos que impulsaron la Revolución Francesa hubiesen tomado ese versículo y han reemplazado la palabra Dios con la palabra pueblo. ¿Eh? Ah, sí, eso que fue a raíz de que como a partir de la Revolución Francesa pues vino un tremendo desprestigio del sistema de monarquía, ¿no? La monarquía se vino abajo, el tiempo de los reyes fue viéndose cada vez menos, 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 hasta que ya prácticamente en gran parte del mundo ya no hay reyes, ni se imaginan en que haya reyes. Entonces las monarquías casi desaparecieron. Pero mantuvieron en Inglaterra, por ejemplo, la figura simbólica nomás de un rey. Entonces el rey reina, pero no gobierna. Entonces en Inglaterra el rey es un simple adorno, porque el gobierno es el primer ministro y el parlamento. Y el rey es nada más que como un adorno, por eso dicen el rey reina, pero no gobierna. Pero yo les hago notar esto, hermanos. La democracia es un gran engaño, porque se está negando la autoridad de Dios. ¿Quién debe gobernar? Pues Dios, no, no el hombre no debe gobernar, el que debe gobernar es Dios. En una iglesia, ¿quién debe gobernar? ¿El pastor? No, no, el que gobierna en una iglesia es Dios, no el pastor. Si bien es cierto que Dios ejerce su gobierno a través del pastor, pero el pastor no está gobernando, sino está ejerciendo la administración que Dios ha entregado al pastor. Y por eso nunca se le llama al pastor la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿El pastor? No. La cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Eh?
En el caso de Moisés lo podemos ver claramente, ¿no? Se rebelaron contra Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Al día siguiente los deshizo a todos. Ahí Dios los tragó vivos al, al infierno, todos ellos, los rebeldes. Y Moisés no era un rey. Ahí se ve el gobierno. Esa era la voluntad de Dios. Cuando ellos pidieron rey a la manera humana, Dios le dijo a Samuel, adviértele solemnemente, el rey que ustedes piden, miren el error, que igual se repite ahora. La nación de Dios, el pueblo de Dios, le dice a Dios, danos un rey como tienen todas las naciones. Es como si dijéramos nosotros en la iglesia, queremos poner en la iglesia igualito como el mundo hace. ¿Qué les parece? No es al revés. El mundo incrédulo y pagano debe hacer lo que los cristianos hacen, ¿no es cierto? Pero acá los creyentes le piden a Dios, danos un rey igualito que los mundanos, que los paganos, igualito como esos, así queremos nosotros. Y eso tuvo el enojo de Dios y también el enojo de Samuel. Entonces Samuel era el que gobernaba Israel. Samuel no tenía riquezas, era un ciudadano más. Tendría su casita, su terreno, pero como cualquier persona, no era un hombre rico. Moisés tampoco era un hombre rico. ¿De dónde vino la riqueza de los reyes de Israel? ¿Dijo Dios que tuviera esa riqueza el rey? No. Dios les advirtió, no pidan rey como tiene el mundo. ¿Saben por qué? El rey los va a esquilmar a ustedes, les va a explotar, le va a tomar a sus hijas, va a cobrar impuesto abusivo. Y cuando ustedes estén bajo el yugo opresor del rey, me van a pedir auxilio a mí. Y cuando ustedes me pidan auxilio a mí, cuando pidan auxilio a Dios, yo no les voy a auxiliar ni les voy a contestar, porque son ustedes los que han pedido esa clase de rey. Yo no les he puesto un rey abusivo. Ustedes mismos piden un rey abusivo. Y de ahí proviene el abuso de los reyes en el mundo entero. ¿Qué gobierno puso Dios? Un hombre sencillo como Moisés, sin ninguna riqueza, pero él gobernaba Israel. Luego viene Josué, ¿no? Y luego más adelante viene Samuel. Samuel era un hombre sencillo como cualquier otra persona, pero Dios gobernaba por él. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? No, no queremos ya, no queremos profeta, queremos rey. Y ahí está. Ah, quieren rey. Ah, ya, pues ya ahí está. Tomen, ahí está. Y el rey, pero que sepan que el rey va a ser un rey completamente abusivo. ¿Quieren eso? Ahí está, ahí lo tienen. Y no se quejen porque yo nunca les voy a hacer caso de por qué abusa el rey contra nosotros. No les haré caso. Porque ustedes lo han pedido. Yo no les he puesto rey que abusa de la gente. Sí, pues. Eso, Dios le dice a Samuel, al rechazarte, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que yo no reine sobre ellos. ¿Eh? Eso es lo que, exactamente. Entonces, así pues, sí, pues. Vino el verdadero rey de Dios, o sea, Jesús, y en lugar de recibirlo. Entonces, les he mostrado, hermanos, el terrible error de lo que es la democracia, ¿no? La democracia vino como una reacción de rebote contra el abuso de los reyes. Y que los reyes abusaban, pues ya se sabe, eran unos hombres abusivos. En Francia, los reyes y toda la gente que rodeaba a los reyes se bañaban en dinero, se bañaban en perfumes, se bañaban en jardines de lujo y mientras tanto la gente se moría de hambre. El pueblo se moría de hambre y mientras ellos se bañaban en la riqueza. Y por eso vino la Revolución Francesa. Ah, ah, ah. ¿En qué época? Eh, en- debe ser, ¿ah? Claro, en la época de la Reforma hubo un terrible enfrentamiento contra el catolicismo, ¿no? Pero la Inquisición tenía mucha fuerza, quemaban Biblias y todo. Sí, sí, sí. Pero lo que les he hecho distinguir es esto, hermanos, ¿no?
La democracia no es la forma de gobierno de Dios. No es un engaño. La democracia significa el que, el que está siendo gobernado, él tiene que gobernar. O sea, está de cabeza, ¿no? La autoridad está sin autoridad y el pueblo que debe obedecer a la autoridad es el que gobierna. Por eso les digo, si yo aplico democracia en mi casa, en mi hogar, mis niños, yo les obedezco a mis niños, ¿no? Eso es democracia. El papá obedece a sus hijos, a sus niños. Eso es exactamente el gobierno del pueblo. Así es, ese es el concepto. Por eso es que nunca va a funcionar bien la democracia, porque es un tremendo error. Ahora, yo les hago notar que en el gobierno de las iglesias se ha trasplantado el mismo error. Por ejemplo, ¿no? En la iglesia evangélica peruana, que yo conocí bien a fondo porque mis padres eran de la IEP, de la Iglesia Evangélica Peruana, yo estuve un tiempo también ahí dentro de la Iglesia Evangélica Peruana. Entonces, ahí se aplica esa idea de la democracia. El pastor no tiene prácticamente autoridad dentro de la IEP, ¿no? Quienes gobiernan, los diáconos, los ancianos, ellos gobiernan. Las decisiones de la iglesia las toman ellos. Y el pastor es como un simple empleado del cuerpo directivo de la iglesia. Ahí, a eso lleva pues la idea de la democracia, ¿no? Entonces está todo al revés. Y el pastor llega a ser nada más una persona que acata las decisiones, figurativo. Él acata las decisiones de la directiva de la iglesia. Ellos toman todas las decisiones y el pastor tiene que acatar. Está al revés, pues. Ah, está al revés está. Eso es la democracia llevada a la iglesia, ¿ve? Ahora, sin embargo, también hay que recordar esto, ¿no? Hay una doble sujeción, miren. La iglesia se sujeta al pastor. Eso es bíblico. Pero también el pastor se sujeta a la iglesia. Porque el pastor no es un ser independiente que hace lo que le dé la gana sin rendir cuentas. El pastor todo lo que hace está sujeto a rendición de cuentas. Y si lo que hace está bien, no habrá problemas, ¿no? Porque está actuando bien simplemente. Pero si está actuando mal, él está sujeto a la autoridad también de la iglesia. ¿Ve? Entonces no es un gobierno absoluto, nunca. La iglesia, según la Biblia, debe sujetarse al liderazgo del pastor. Pero el pastor no es un tirano, el pastor está sujeto también a que la iglesia le tome cuenta si es que está marchando mal en su conducta, ¿no? ¿Ve? Entonces ahí está la sabiduría de Dios también, ¿no? Bueno, pero decíamos esto al mencionar la palabra teocracia. Israel perdió el reino de los cielos porque ellos rehusaron funcionar con la ley de Dios como una teocracia, es decir, el gobierno de Dios, ¿no? La teocracia. Ellos rehusaron eso. ¿Y qué pasó? Perdieron el reino de los cielos. Ok, vamos a descansar unos 5 minutitos, ¿ok?
mira, sería muy bueno, ¿no? Sentarnos con él y explicarle. Sí. Ya. Ah, ya. Sí, pues ahí hay unos errores también bien grandes de los adventistas. Bueno, seguimos entonces con el tema, ¿no? Israel perdió el reino. ¿Y qué sucedió después que Israel perdió el reino? En, sí, repasemos un poquito la historia de Israel. Son cosas que ustedes tienen que saberlas, hermanos. Es como aquí esto de la historia de Israel, entender los puntos principales de la historia de Israel, es como que un mecánico no supiera cómo trabaja el motor, ¿no? Si es mecánico, tiene que saber cómo funciona el motor. Entonces, si estudiamos la Biblia, tenemos que saber los puntos principales de la historia de Israel. De todas maneras, tenemos que saberlos. Entonces, ¿qué sucede? Recordando el tiempo de los jueces, no había un verdadero líder en Israel y estaba medio caótico el gobierno de Israel. Y ahí dice la Biblia, en estos días, en los días de los jueces, el libro de jueces, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, era un desgobierno. Pero termina ese periodo de los jueces y viene el tiempo de Samuel. Entonces, ahí sí, Samuel es un líder bastante connotado, establecido por Dios dentro de la nación de Israel. Cuando no hay un líder, eh, cuando no hay un buen líder, todo grupo humano se viene abajo. ¿Qué está sucediendo con el Perú ahora? No hay ningún líder dentro de la política. Claro, si entramos a la política de los incrédulos, ¿no? No podríamos hablar ahí de un cristiano, pero incluso hablando del campo político, no hay líderes. Han habido antiguamente algunos que se ha dicho, no, este presidente, bueno, se, se sabe bien que no se hizo rico, que no robó, algunos de ellos, pero y ahora, ¿cómo está? No hay nadie que la gente diga, vamos a votar por él, un hombre recto, un hombre honesto. No hay. Y cuando una nación no tiene líderes, la nación se va a ir al abismo. Por eso oramos, hermanos, los días domingos, por eso oramos por el Perú, ¿no? Y cuando Israel no tenía líder, en el tiempo de los jueces, estaba en una debacle la nación. Pero llega el tiempo de Samuel. Y ahí sí, la nación tuvo un buen rumbo a través de Samuel el profeta. Pero recordamos, Samuel no era un rey, ¿no? Era un profeta que Dios estableció. ¿Ok? Después, en el tiempo de Samuel, piden un rey. ¿Y qué les... ¿Ah? De nuevo piden rey ahora, ¿no? Bueno, en realidad pidieron rey por primera vez, porque antes de Samuel no hubo reyes. Y allí, como hace un rato hemos explicado, ¿no? Dios les advirtió, quieren rey, a la manera del mundo quieren rey. Muy bien, ahí está, el rey les va a llenar de abusos a todos ustedes, les va a quitar su plata, sus impuestos, y va a volverse rico, enriqueciéndose a las espaldas de ustedes mismos, etcétera. Dios les advirtió, pero ellos quisieron rey. Bueno, el primer rey, Saúl, después viene David y después vienen Salomón, etcétera. Y como hemos visto ahorita, el reino de los cielos en Israel llegó más o menos a su plenitud, digamos así, con el gobierno de David y con Salomón. Pero después se fue pervirtiendo el reino. La mayor parte de los reyes eran desobedientes, no tenían temor de Dios. Y cuando el rey se corrompía, toda la nación se corrompía. Y cuando el rey era un hombre temeroso de Dios, también la nación regresaba al temor de Dios. ¿Ven la enorme importancia de que haya líderes establecidos por Dios?
Bueno, a través de la sucesión de muchos reyes que encontramos en la Biblia, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónicas, Segunda Crónicas, ¿no? La sucesión de todos los reyes. ¿Qué es lo que sucede a través del tiempo? Ellos se rebelan siempre contra Dios. En el año 721 antes de Cristo, no, nos faltaba algo, no, nos faltaba algo, perdón. Nos faltaba un punto de la historia de Israel. Vino la división del reino. A ver, les voy a preguntar porque tienen que saber eso. No pueden salir de este curso sin saber esas cosas. ¿Cómo fue la división del reino? Hermano Luis, a ver, ¿recuerda usted cómo fue la división del reino? ¿O alguien lo recuerda? A ver, Mario, sí. Ajá, eso, ¿no? El reino de parte de Dios le pertenecía a Judá. Ya, desde el inicio dijo Dios, el reino será de Judá. Entonces, legítimamente Dios le entregó al reino a la tribu de Judá. Y ahí estaba David, estaba Salomón y sus descendientes. Pero las 10 tribus se rebelaron contra el reino que estaba en manos de la tribu de Judá. Entonces las 10 tribus se separaron. Y esas 10 tribus, eso fue cuando murió Salomón, ¿no es cierto? Por eso les digo, tienen que saber eso. No pueden saber la Biblia si no saben la historia de Israel. Entonces, vino primero Saúl 40 años, después David 40 años, después Salomón 40 años. Y cuando murió Salomón, su hijo Roboam, ahí vino el problema, ¿no? El reino fue dividido en el tiempo de Roboam, hijo de Salomón. Y 10 tribus se le llamaba las tribus del norte, se rebelaron y establecieron su capital en Samaria. Y 2 tribus quedaron con el reino, Judá y Benjamín. Sí, como Benjamín había llegado a ser muy pequeño, se absorbió, casi como que desapareció la tribu de Benjamín dentro de la tribu de Judá, pero esas eran las 2 tribus. El reino del norte, el reino del sur. Y a partir de esta época se le comienza a llamar en los profetas también a las 10 tribus del norte, las 10 tribus rebeldes, se le comienza a llamar Israel. Y a las 2 tribus del sur se le comienza a llamar Judá. ¿Eh? En el tiempo de la división del reino. A partir de ahí se le llama Israel. A veces también se le llama Efraín. También se le llama Efraín. ¿Por qué Efraín? Porque Efraín era la tribu más grande entre ellos, por eso la más importante. Entonces, a veces se le llama Efraín. Ok, entonces entendemos esa diferencia, ¿no? A partir de Roboam, hijo de Salomón, se dividió el reino. ¿Quién se rebeló? ¿Quién se rebeló contra quién? Las 10 tribus del norte se rebelaron contra el reino que estaba en manos de Judá. O sea, no fue Judá la que se rebeló, porque Dios le había dado a Judá el reino legítimamente. Lo que se rebelaron fueron las 10 tribus del norte y se separaron. Se partió, la nación se partió, se dividió. Entonces ahí estaba, ¿no? Establecieron su capital en Samaria. ¿Y cuál era la capital de Jerusalén? Como siempre ha sido, siempre, como siempre, legítima capital, Jerusalén. Y a partir de ahí las 10 tribus
se le comienza a llamar Israel a las 10 tribus del norte. Y el otro reino dividido era Judá, se le llama Judá. No, no se le llama Benjamín, solamente Judá se le llama. ¿Ok? Entonces, vino la cautividad, castigo de Dios, la cautividad por su desobediencia. Uy, esto no. La cautividad de las 10 tribus del norte. ¿Quién los llevó cautivos? El reino de Asiria. ¿En qué año? 721 antes de Cristo. O sea, la cautividad de las 10 tribus del norte, ¿no? Fueron llevados cautivos por el reino de Asiria. ¿Qué año? Miren, 700 años antes de Cristo fueron llevados cautivos. ¿Qué sucedió? ¿Cómo terminaron estas 10 tribus del norte de Israel? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos, Fernando? A Fernando le preguntamos. ¿Qué pasó con las 10 tribus del norte que fueron llevados cautivos, o sea, fueron quitados de su tierra, fueron conquistados, fueron sacados de su tierra por el reino de Asiria en el año 721 antes de Cristo? ¿Y qué pasó históricamente después con las 10 tribus del norte? Eso, se perdieron. Nadie sabe qué sucedió con ellos, nadie sabe. Ahora, hay una tribu que ya se ha restaurado prácticamente. Miren, la única hasta ahorita, la tribu de Leví. En una zona de África, en Etiopía, se han conservado con su identidad israelita muchos pobladores que son, dicen ellos, según su propio testimonio, descendientes de la tribu sacerdotal de Leví. Durante siglos, durante miles de años, se han mantenido ellos separados de los pueblos de ahí de Etiopía, tanto que hasta el día de hoy se han conservado. Y ellos han vuelto a Israel actualmente. La única tribu que prácticamente se está restaurando es la tribu sacerdotal, la tribu de Leví, y son provenientes de Etiopía, son morenos. Y ellos han conservado su identidad como tales durante siglos enteros. Es la única. Las otras 9 tribus, nadie sabe qué llegó a ser de ellos. Lo que sí sabemos es que Dios lo va a restaurar, porque en Apocalipsis dice que la tribu tal, la tribu tal, la tribu, serán restaurados. ¿Cómo lo hará Dios? Dios es poderoso, ¿no? Pero actualmente desaparecieron, nadie sabe qué les ha sucedido desde esa época. Ahora, el cautiverio de Judá. Cautiverio de Judá. En el año 606 antes de Cristo. En realidad fue un periodo, no solo un solo año, no fueron un periodo de años, pero comenzó el cautiverio de Judá en el año 606 antes de Cristo. ¿Quién los llevó cautivos? El imperio de Babilonia. El cautiverio de Judá. Año 606 antes de Cristo. ¿Qué pasó con la tribu de Judá después de su cautiverio? ¿Qué sucedió? Les hago preguntas a cada rato, miren, porque eso es a manera de examen. ¿Cómo van a aprender si no les pregunto? Y les pregunto cosas que ya hemos estudiado y no se acuerdan, porque tienen que repasar, hermanos, siempre las notas escritas, tienen que repasarlas. ¿Qué sucedió después del cautiverio de Judá? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Benjamín, sí, Benjamín desapareció. En realidad como que se absorbió.
Y en realidad no desapareció del todo, ¿ah? Porque Pablo el apóstol dice, yo soy de la tribu de Benjamín, dice Pablo. Quiere decir que todavía eran poquitos, pero todavía mantenían su identidad de la tribu de Benjamín. Pero ya ni se menciona a Benjamín, solo se menciona a Judá. Pero ¿qué pasó después del cautiverio de Judá? ¿Ah? Ujú. ¿Después de cuántos años? ¿Ah? 70 años. Bueno, lo repasamos porque no lo pueden olvidar, tienen que saberlo. Dios profetizó a través de Jeremías. ¿Qué prometió Dios? Que sería cautivo Judá 70 años. Aquí no fue como las tribus del norte, esos nunca regresaron, nunca. Pero en las tribus del sur, o sea, Judá, cautiverio de 70 años. Ay, este no. Después de 70 años, el retorno. Retornaron, según la promesa de Dios. Dios de antemano anunció por Jeremías que serían ellos cautivos, no para siempre, sino su cautiverio iba a durar 70 años. Y después de 70 años regresaron. Prácticamente resucitó la nación. Bueno, no toda la nación, resucitó la tribu de Judá. Entonces, el regreso de ellos está en los libros de Esdras y Nehemías, principalmente en estos libros, ¿no? Esdras y Nehemías. El retorno después del cautiverio. ¿Cuántos judíos regresaron después del cautiverio? 50.000 judíos regresaron. Y la nación resucitó prácticamente. Dios lo hizo, ¿no? No volvieron todos, porque los que estaban en Babilonia, muchos de ellos habían prosperado económicamente en Babilonia y muchos no volvieron, se quedaron allá. Los que volvieron fueron los que amaban tanto a su tierra que estuvo dispuestos al sacrificio. Era un sacrificio grande volver después de 70 años. Pero bajo el liderazgo de Esdras y de Nehemías, entonces volvieron 50.000 judíos. Pero miren, ya no son las 12 tribus, solamente son Judá y Benjamín, que tan chiquito que ya ni se le menciona a Benjamín. ¿De dónde viene el nombre judíos? De la tribu de Judá. La palabra judíos no se refiere a la nación entera, solamente a la tribu de Judá. Y los que están actualmente en el territorio de Israel son únicamente la tribu de Judá. ¿Eh? ¿Qué sucederá? Las 10 tribus serán restauradas, pero es un misterio cómo Dios los restaurará, ¿no? Lo que sí se está restaurando, como dije, se está restaurando ya la tribu de Leví. Y por algo Dios ha comenzado a restaurar a Leví primero, porque cuando se reedifica el templo, cuando se vuelva a edificar el templo, que no hay templo ahorita, ¿no? Entonces los que harán el sacerdocio serán ellos, los de la tribu de Leví, que ya están siendo restaurados ellos. Así que esa es la historia, pues, ¿no? De cautiverio de Israel y de Judá. La nación resucitó con una pequeña simiente. Un país no tiene 50.000 personas. ¿Qué país? Una ciudad puede tener 50.000 personas, pero no un país. Pero ellos eran tan poquitos ahora que con esta pequeña simiente de 50.000 de nuevo resucitó. Todos los que son de Israel son descendientes de ellos. De ahí vienen, ¿no? Sí, pues sí, 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 sí. Sí, en el año 70 después de Cristo.
desapareció del mapa Israel y Jerusalén fue arrasado, no quedó nada, entonces prácticamente desapareció del mapa la nación de Israel. Ujú, eso, sí. Bueno, ya estamos en la hora para terminar ahí. Pero recuerden, miren, ustedes no pueden seguir estudiando la Biblia si no saben estos puntos importantísimos de la historia de Israel. ¿Eh? Tienen que saberlo. Yo les recomiendo, por favor, lean las notas escritas que ustedes tienen, vuélvanlas a repasar. Yo mismo hago eso. Yo tengo también mis notas y tengo que repasarlas porque necesito repasarlas. ¿Eh? Ah, ya, ya. Sí. Ah, ya. Ah, de veras. Así pues, la samaritana, ¿no? La samaritana. Ahora, ¿qué pasó con la región de Samaria? Estos asirios que habían conquistado la, la región del norte, las 10 tribus, al conquistarlo, sacaron de ahí a todos los pobladores, se los llevaron para Siria, por todos lados, y trajeron gente extraña para vivir en la región de Samaria. El territorio que ellos habían ocupado entonces fue poblado por gente de otros países, gente gentiles que no sabían nada de la ley de Dios, eran gentiles. Pero con el tiempo, como había quedado un pequeño residuo de gente de las tribus del norte, muy, muy pequeño, pero ellos comenzaron, estas gentes paganas comenzaron a aprender la ley de Dios. Y con el tiempo aún querían seguir ellos las cosas de Dios, las cosas de Israel. De tal manera que al llegar el tiempo del Señor Jesús, los de la tribu de Judá decían, esos samaritanos no son de la simiente de Abraham, esos son gente pagana que ahí han venido a vivir allí, pero los odiaban. Los judíos odiaban a la gente samaritana. ¿Por qué? Porque decían, esos no son de Israel. Y era cierto, no eran de Israel, eran gente extraña, extranjera, pero que comenzaron a aprender la ley de Dios y tenían simpatía por la ley de Dios, ¿ah? Eso sí. Por eso la mujer samaritana dice, bueno, yo sé que un día va a venir el Mesías. ¿Y qué dice la mujer samaritana a Jesús? ¿Qué le dice? Ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nosotros adoramos en este monte. ¿Eh? ¿Y que Jesús qué le dice? De cierto te digo que viene el día que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, no, no en un templo, un edificio, sino en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Y la mujer le dice, yo creo que tú eres profeta, parece, ¿no? Le dice, ya cuando venga el Mesías ya nos enseñará, pues. Y Jesús le dice, yo soy el Mesías. De frente se lo dice, ¿no? Yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. Es la única ocasión en que Jesús dice, yo soy el Mesías. Sí, pues que se quede con ellos, ¿no? Ahí se quedó Jesús a enseñarles, sí. Entonces los samaritanos eran gente extranjera, pero que simpatizaban con la ley de Dios. Pero los judíos los odiaban, porque decían, estos no tienen nada de la sangre de Israel, pero dicen que buscan a Dios. Entonces por eso les odiaban. Cuando un judío quería ir al norte, se daba un vueltón para no atravesar la región de Samaria. Pero Jesús no hizo eso, no, Jesús no se dio la vuelta, atravesó por Samaria. Sí, pues, ¿no? Sí, lo recibieron, sí, a pesar que ellos no eran, los judíos rechazaron, los samaritanos quisieron recibir a Jesús, sí. Y ahí donde Jesús le dice a ellos, no, no dice ustedes faltan 4 meses para la cosecha, no, no, no faltan. Miren, ya el campo está listo para la cosecha, es decir, la cosecha de almas, decía, ¿no? Y cuando Jesús le dice, me seréis testigos, pero recibiréis la virtud del Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, que es la región de Judá, ¿no? En Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, así hermanos, ahí terminamos por hoy día, ¿no? Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial, por lo que tú nos enseñas en tu palabra, cosas maravillosas que son tan necesarias para nuestra vida, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.